Una ama de casa conservadora con una hermosa familia acusada de asesinar de una forma horrible a una de sus amigas. Este caso causó gran polémica en su tiempo debido a la forma en la que sucedieron las cosas. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Candy Montgomery es el nombre de una mujer que vivía en el condado de Collin, en Texas, Estados Unidos. Tenía una hermosa familia y estaba casada con Pat Montgomery. Tenían 2 hijos, una niña y un niño. Candy era una ama de casa que se pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina o en la iglesia. Fue ahí donde conoció a Betty Gore, quien era una profesora, tenía una hija y estaba casada con Alan Gore. Los integrantes de ambas familias eran amigos y se habían conocido en la iglesia en la que asistían. Candy no era feliz con la vida que tenía. Aunque parecía tener una familia perfecta y que no le faltaba nada, se sentía aburrida. De alguna manera estaba fastidiada con la rutina. Por esa razón, en el año 1978, Candy decidió tener una aventura. Y esa aventura fue con Alan Gore, el esposo de su amiga. Para todo esto, los dos estaban de acuerdo, tanto Candy como Alan. Los dos querían salir de la rutina y los dos querían divertirse. Pero sin hacerle daño a sus familias. No entiendo cómo planeaban eso. Alan se sentía culpable porque Betty acababa de quedar embarazada de su segundo hijo. Por eso ambos establecieron una serie de reglas para que pudieran estar juntos sin que nadie los descubriera. La más importante de estas reglas era que ninguno de los dos se podía enamorar. Simplemente sería sexo. Y solo se verían de lunes a viernes mientras sus parejas estuvieran trabajando. Todos los encuentros serían en un motel. No podrían estar en casa de ambos. Y si estos encuentros ponían en riesgo su relación, terminaría sin que nadie preguntara nada. Candy y Alan quedaron de acuerdo y fijaron una fecha para poder empezar esta especie de relación, amorío, amantes. El 12 de diciembre de 1978 inició esta aventura. Así estuvieron durante algunos meses, pero lo que comenzó como una aventura nada más sexual comenzó a convertirse en algo más romántico, sobre todo para Candy, que se había enamorado de Alan. De esta manera, ella estaba rompiendo la primera regla del acuerdo. Esto empezó a ocasionar problemas y todo empeoró cuando nació la hija de Alan. Alan necesitaba pasar más tiempo con su esposa para ayudarle con la bebé. Además, se sentía culpable de lo que estaba haciendo y buscaba salvar su matrimonio. De hecho, en algún momento le dijo a Candy que tener una aventura con ella había ayudado a que su matrimonio mejorara. Entonces, después de que Alan habló con Candy, ella decidió terminar esta relación. Al inicio Candy estaba muy enojada, pero con el tiempo lo fue aceptando y superando. Pasó un tiempo y parecía que todo estaba bien. La familia de Candy y la familia de Betty convivían como si nada hubiera pasado. Obviamente el esposo de Candy no sabía nada de eso y la esposa de Alan tampoco. Pero si juegas con el fuego te puedes quemar. El 13 de junio del año 1980, Candy fue a casa de Betty a buscar algo. Ese día Betty se notaba un poco rara porque Alan se había ido de viaje por negocios. Cada vez que Alan se iba de viaje, a Betty le afectaba bastante. Candy entró a la casa de Betty, se pusieron a platicar un rato. Para todo esto la plática se sentía incómoda y de pronto Betty le lanzó una pregunta directa a Candy. Le preguntó si ella era amante de su esposo. Candy quedó totalmente sorprendida. De hecho, hasta la fecha no se sabe cómo es que Betty supo de que ella tenía la aventura con su esposo. Tal vez solamente lo sospechaba por la forma en que se miraban ambos. Esa inocente y simple pregunta lo cambió todo. Al inicio Candy lo intentó negar, pero entre tanta insistencia tuvo que aceptarlo y confesarlo. Le dijo que sí había tenido una aventura con Alan, pero que todo ya había terminado hace muchísimo tiempo. Según la versión de Candy, Betty estaba muy enojada, hubo un silencio incómodo y luego se levantó extrañamente como si fuera a buscar algo. Ella pensó que iba por lo que le había pedido, porque para todo esto la razón por la que Candy había ido a la casa de Betty era por un bañador de la hija de Betty. Ella se había quedado una noche anterior con la hija de Candy. Cuando Betty regresó tenía en la mano un hacha y amenazó a Candy diciéndole que nunca más se acercara a su esposo. Candy le pidió que no le hiciera daño, argumentando que ya no volvería a suceder eso jamás. No se sabe en qué momento de la discusión todo empeoró, las cosas se salieron de control y se pusieron a pelear en el cuarto de lavado. Betty atacó con el hacha a Candy, ella logró defenderse, le quitó el hacha y en un momento de locura la atacó 41 veces con ese artefacto, tanto que el rostro de Betty quedó desfigurado. Luego de hacer esto, Candy se fue del lugar y continuó haciendo sus cosas como si no hubiera pasado nada. Algunos dicen que se encontraba en un estado de shock. Según expertos, en momentos así hay personas que simplemente reaccionan como si no hubiera pasado nada para olvidar lo que acaba de suceder. Durante todo ese día el teléfono de Betty Gore no dejó de sonar porque Alan estaba intentando comunicarse con ella. Al ver que ella no le contestaba le pareció bastante extraño porque no era muy habitual, así que le llamó a uno de sus vecinos para pedirle el favor de que fueran a revisar a su casa qué estaba sucediendo. Los vecinos tocaron la puerta varias veces pero nadie contestaba, hasta que Alan, después de tanto insistir, les pidió que entraran a la casa y que le avisaran por cualquier cosa. Ahí se dieron cuenta que la bebé estaba en su habitación llorando y en el cuarto de lavado estaba el cuerpo de Betty Gore destrozado.
pasado. La policía comenzó una fuerte investigación y como la última persona que había visto a Betty era Candy, las autoridades la interrogaron. Su historia tenía muchas inconsistencias y los investigadores estaban dudando de ella, sobre todo cuando interrogaron a Alan y confesó que había tenido una aventura con Candy. La policía pensó que tal vez Candy había atacado a Betty porque quería deshacerse de ella para quedarse con Alan, o tal vez porque no había podido superar a Alan y se había desquitado con ella. Candy fue acusada de homicidio, aunque al principio negó todo. Contrató un abogado llamado Don Crowder, que también era amigo de la iglesia. Él no tenía experiencia en este tipo de casos, pero aún así aceptó defender a Candy, que por cierto tuvo que pagar una fianza para que pudiera pasar todo el juicio en libertad condicional. El juicio inició en octubre de 1980 y estuvo lleno de muchas polémicas. El caso se había vuelto muy mediático, los diarios estaban ahí, la televisión estaba ahí, todo mundo quería estar ahí cubriéndolo. Y la gente parecía estar más molesta por la infidelidad que por el asesinato. Además, también se comenzó a rumorar que Betty tal vez estaba embarazada, pero eso después se desmintió. También muchas personas comenzaron a apoyar a Candy porque decían que era una buena mujer en la sociedad. Apenas comenzó el juicio, la defensa de Candy dijo que ella sí había mandado al otro mundo a Betty, pero que lo había hecho en defensa propia. Ellos argumentaron que Betty se había vuelto loca y la había atacado, y esto se podía comprobar porque Candy tenía golpes en todo su cuerpo. La defensa de Candy contrató a un psiquiatra e hipnotista que dijo que Candy había sufrido bastantes traumas cuando era niña. Candy durante muchos años había estado reprimiendo sus sentimientos. Por eso, el día de lo sucedido con la situación, se activó todo el odio que tenía guardado. Y esa fue la razón por la que ella perdió el control y la atacó 41 veces. Aunque la intención de Candy no era hacerle daño, sino que simplemente se estaba defendiendo. Ahora, por parte de la defensa de Betty, argumentaron que todo eso simplemente eran pretextos para no aceptar que Candy había mandado al otro mundo a Betty. Ellos argumentaban que la forma tan horrible por la que la había mandado era casi imposible de que lo hiciera en defensa propia. Una persona normal no podría hacer algo así sin tentarse el corazón. Además, se comprobó que Betty estuvo viva la mayoría del tiempo que estuvo recibiendo los ataques, o sea que antes que se vaya de este mundo literalmente sufrió mucho. Así fueron pasando varios días del juicio, el caso estuvo lleno de polémica, el juez parecía no ser imparcial y estar más del lado de la defensa de Betty que de Candy. Incluso algunos decían que tenía algo en contra del abogado de Candy, pero el punto clave de todo este juicio fue hasta que Candy por fin dio su testimonio. Ella contó su versión de todo lo que había sucedido con detalle. Esto le ayudó bastante porque el jurado notó que ella no lo había planeado, sino que fueron las circunstancias que la llevaron a cometer este delito. Además, Candy contó que en el momento del ataque entró en una especie de trance, y cuando le mostraron el hacha en el juicio, ella se alteró y terminó llorando. Parecía una actitud bastante normal e incluso rogó que no le mostraran el artefacto. La defensa de Candy había hecho un excelente trabajo mostrando el tipo de persona que era Candy, y también Betty, ya que tenía una fama de ser una persona no tan agradable, y las personas que fueron entrevistadas pues también confirmaban esto de Betty. Por todo esto, el jurado declaró que Candy no era culpable y dijeron que ella simplemente había actuado en defensa propia. En el momento del veredicto, muchas personas no lo podían creer, incluso algunos mencionaban que eso era una injusticia y otros más estaban felices. Eso sí, cuando Candy salió del juzgado, muchas personas le estaban gritando que era una asesina que había mandado al otro mundo a su mejor amiga. Candy se convirtió en una mujer libre y terminó mudándose con toda su familia a Georgia. Luego de un tiempo de estar viviendo ahí, terminó separándose de su esposo. Se dice que Candy hasta el día de hoy sigue viviendo en Georgia y trabaja como terapeuta familiar junto a su hija. Este es uno de los casos, como muchos otros que les he contado, que realmente parece de película. Además, últimamente este caso se volvió más popular porque salieron dos series que narran la historia de Candy. No sé si ya las vieron, pero si no, véanlas porque están buenísimas. Pero bueno, a toda esta historia que les acabo de contar, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Candy era inocente? ¿Creen que la debieron de dejar libre? No sé, mi nombre es Daniel Novelo.